Cuando piensas en migración, tal vez piensas en esto, pero también se puede ver así, y así, y así. Migración es un término amplio para un asunto complejo, y aunque refugiados y solicitantes de asilo componen una parte importante de los migrantes, 2/3 son en realidad trabajadores migrantes. Hay muchas más ideas erróneas sobre la migración y estamos desmintiendo 5 de los mitos más comunes. Este es el primero. Mito 1. Políticas más estrictas significan menos migración. Muros, cercos, controles fronterizos, todos están diseñados para detener la migración ilegal, pero no responden a las raíces del problema, como conflictos, pobreza y el cambio climático. They also force migrants, to embark on perilous and dangerous routes that put at heavy risk their lives and their rights, as well as their futures. También hay evidencia de que introducir restricciones puede llevar a un alza a corto plazo, ya que muchos buscan entrar antes de que se cierren las fronteras. Y cuando es más difícil para los trabajadores migrantes ir y venir, es más probable que elijan quedarse permanentemente en el país al que viajaron. Políticas más liberales pueden incentivar la migración circular. Por ejemplo, trabajadores de temporada que migran solo para el tiempo en el que se les necesita. Mito 2. Cuando la economía de un país se desarrolle, menos se irán. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué irse en el momento en el que las cosas empiezan a mejorar? En realidad, cuando la economía de un país empieza a desarrollarse, es ahí cuando las personas se van. Eso es porque emigrar es un proceso caro. En los países más pobres, la gente no tiene dinero para marcharse, pero en economías emergentes como México, Turquía o India, más personas tienen los recursos para salir y buscar legalmente una vida en el extranjero. Pero es más que eso. A medida que la economía de un país crece, también crecen las aspiraciones de sus ciudadanos. Sometimes migrants are not only driven by rational calculations, but they would like perhaps to diversify their life's trajectory. They would like to seek for new opportunities of self-fulfillment and growth. Pero esto solo se aplica hasta cierto punto. Una vez que el desarrollo va más allá y la gente puede encontrar lo que busca en casa, menos tienden a marcharse. Mito 3. Los países de origen son los perdedores de la migración. Cuando una persona deja su país, lleva consigo su educación, sus conocimientos y su potencial económico. Así que, ¿no es su país de origen el que pierde? Migration is also not a curse. Migration is never the major reason countries don't develop. It's one of many factors. Los trabajadores migrantes a menudo vienen de países con grandes poblaciones y menos trabajos y recursos. La migración puede aliviar parte de la presión al mercado laboral e impulsar las tasas de empleo. Migration itself can actually help a country develop because people earn money, send it back, and after they've earned enough money, they come back themselves. Las remesas o envíos de dinero pueden ser muy importantes. Si bien no llevan al desarrollo económico por sí solas, ayudan a familias y comunidades individuales, y a veces incluso a las economías en conjunto. En Tayikistán, por ejemplo, las remesas representaron casi 1/3 del PBI en 2022. En Tonga, el porcentaje fue aún mayor, la mitad del PBI. Pero nuevamente, no se trata solo de dinero. When migrants circulate, when people are on the move, they diffuse new ideas, new ways of being at the cultural, political, and social levels, and not only, through sending remittances back home. Y en muchos casos, la sola perspectiva de emigrar impulsa la educación y la formación en países de origen. Mito 4. La migración perjudica a la economía. Los estudios muestran que en economías avanzadas, usualmente los países que reciben migrantes, la migración suele mejorar la productividad y el crecimiento económico. These countries are successful not because of migration. They are successful because they have the rule of law and they have institutions and good educational infrastructures. But without migration, they would not be as successful as they are. So migration is a major factor that contributes to their success. Y en vez de ser una carga para los sistemas de bienestar de estos países, los inmigrantes pagan más en impuestos y contribuciones sociales de lo que reciben a cambio en beneficios individuales. Pero hay retos. Primero, para crear estos beneficios económicos, los inmigrantes deben tener la oportunidad de trabajar. Además, existe el riesgo de que la inmigración poco cualificada reduzca los salarios y aumente la desigualdad. Mito 5. La migración es la solución al problema del envejecimiento de la población. Muchos países occidentales tienen una población envejecida, lo que se traduce en una fuerza laboral cada vez más pequeña. Necesitan la inmigración para ayudar a llenar el vacío en la mano de obra. Pero aunque la inmigración ayuda, no puede resolver ese problema por sí sola.
Por lo general, las tendencias al envejecimiento de la población son demasiado fuertes para ser revertidas por la migración. Tomemos Europa como ejemplo. Un estudio de 2019 para la Comisión Europea llegó a la conclusión de que, incluso si se duplica la inmigración en Europa, no cambiaría de manera decisiva el ritmo de envejecimiento de la población. ¿Qué es mucho más eficaz? Asegurarnos de que aprovechamos la inmigración al máximo. Migration that leads to people arriving in a country, let's say Germany, and then not having a status for years, being unclear whether they can stay, not having the certainty that if they work or learn the language, they will actually be able to stay. Because in the end, German institutions might decide that they have arrived irregularly and need to be deported. That is not good for integration and success. Canadá, en cambio, es un buen ejemplo de cómo se hace. El país ve un gran potencial en los inmigrantes y planea atraer más. Desde el principio, los inmigrantes tienen una hoja de ruta de cuándo, cómo y por qué pueden entrar al país, así como qué pueden esperar. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Siempre habrá migración, es parte de la condición humana, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso tiene sentido tener políticas migratorias que estén acorde a las necesidades humanas. Los gobiernos podrían, por ejemplo, detallar los caminos para migrar de manera legal y segura. Tanto los países de origen como los de destino pueden beneficiarse de la migración si se hace bien.